tiempo de inyección y velocidad de apertura del inyector. El rápido desplazamiento de la aguja se realiza alimentando a la electroválvula en dos fases. En la primera de ellas, la tensión es de 80 voltios y la intensidad de corriente es de 20 amperios durante un tiempo de 0,3 milisegundos. Una vez desplazada la aguja, la señal eléctrica se adapta a la fase de mantenimiento, descendiendo la tensión aproximadamente a 50 voltios y la intensidad a 12 amperios hasta finalizar el tiempo de inyección. Para conseguir valores de tensión tan elevados, se integran en la unidad de control dos etapas de condensadores, a través de las cuales se controlan los inyectores. Cuando un inyector se encuentra en su fase de reposo, la unidad de control envía impulsos a la bobina. Estos crean una tensión inducida que sirve para cargar el condensador, que posteriormente provocará su apertura. El control eléctrico de los inyectores por parte de la unidad de control ofrece grandes posibilidades. Una de ellas es la de segmentar la inyección en dos fases. Así pues, para un ciclo de motor, en un cilindro se pueden realizar dos inyecciones. Y en algunos casos, tres. La primera es la preinyección. La segunda, la inyección principal. Y si el vehículo dispone de un catalizador específico, se puede realizar también una posinyección. La preinyección consiste en inyectar una minúscula cantidad de combustible antes de la inyección principal. Con esto se consigue que la presión y la temperatura aumenten progresivamente en el interior del cilindro, lo que hace posible una reducción del ruido en el motor. La unidad de control suprimirá esta fase cuando el motor supere las 3.300 revoluciones, o en el caso de existir una presión insuficiente en el circuito de alta. Con la inyección principal se aporta la cantidad de gasoil necesaria para lograr la combustión más completa posible. En los sistemas convencionales con bomba, durante la inyección se experimenta un aumento de presión. Pero hasta la finalización se produce un descenso hasta llegar al cierre del inyector. En el Common Rail se mantiene prácticamente inalterada la presión durante el proceso de inyección, contando así con una buena formación de la mezcla. Si la inyección principal desaparece, el motor deja de funcionar. Por lo tanto, la unidad de control suprimirá esta fase en el caso de que la presión en la rampa sea inferior a 140 bares o cuando el régimen de motor alcance su valor máximo. Después de la inyección principal, durante el tiempo de expansión o incluso al principio del escape, es factible una posinyección que puede aplicarse para la reducción de los óxidos de nitrógeno. En este caso, es necesario su asociación con un catalizador. Para que las funciones realizadas sobre el sistema puedan llevarse a cabo, la unidad de control debe recibir información de las condiciones de funcionamiento del motor y de la solicitud del conductor. El primero de los sensores destinados a ello es el captador de revoluciones. Se encuentra enfrentado a la corona del volante de inercia y su misión es la de informar a la unidad de control de la velocidad del motor
y la posición angular del cigüeñal. Para sincronizar la inyección y reconocer el punto muerto superior de cada uno de los pistones, se utiliza el sensor de fase o captador de posición de árbol de levas. Este sensor, de efecto Hall, se encuentra instalado frente a la polea del árbol de levas, emitiendo una señal cuadrada que permite a la unidad de control sincronizar la apertura de los inyectores. Para detectar variaciones de temperatura se emplean las conocidas resistencias del tipo NTC. En este caso, el control se realiza sobre el líquido refrigerante, el aire y el combustible. La temperatura del líquido refrigerante es utilizada principalmente para determinar el tiempo de pre- y postcalentamiento, ajustar el caudal de carburante, el régimen de ralentí y la puesta en marcha de los electroventiladores. Con la información de temperatura de aire, la unidad de control calcula la densidad del aire ambiente. De igual forma, la temperatura de combustible es utilizada para calcular su densidad, a la vez que permite a la unidad de control reducir la presión en el caso de que ésta supere los 110 grados. En la misma rampa también suele ir instalado el sensor de alta presión. Este sensor se encarga de suministrar a la unidad de control un valor de tensión proporcional a la presión de combustible. Con esta información, la unidad de control puede determinar la cantidad de combustible a inyectar, a la vez que regula la presión al valor más adecuado. Otra de las informaciones, en este caso de gran importancia, es la proporcionada por el sensor de pedal de acelerador. Este sensor transmite a la unidad de control las exigencias del conductor, bien sea de aceleración o deceleración, mediante dos señales de tensión variable que depende de la posición adoptada por el pedal. Esta información es utilizada por la unidad de control para determinar la cantidad de combustible a inyectar, adaptando por tanto la presión y el tiempo de inyección. Los interruptores de pedal de freno y de embrague tienen la función de informar del momento en que se actúa sobre ellos. En ese instante, la unidad de control activa la fase de funcionamiento antitirones, asegurando de esta forma una conducción más suave. Integrado en la unidad de control se encuentra el captador de presión atmosférica y en el exterior el captador de presión del colector de admisión. La información del captador de presión atmosférica es utilizada por la unidad de control para determinar la densidad del aire ambiente y para impedir el funcionamiento del sistema EGR cuando el vehículo circula por zonas de altitud. Al mismo tiempo, el captador del colector mide la presión del aire de admisión, enviando a la unidad de control una tensión que utilizará para regular la presión de sobrealimentación, la presión del combustible y el tiempo de inyección. El último de los elementos es el medidor de aire. Su montaje se realiza a continuación del filtro, canalizándose por su conducto todo el caudal que el motor necesita. La información del caudal de aire que está aspirando el motor es utilizada por la unidad de control para determinar la cantidad de gases de escape que se debe hacer recircular. En el siguiente capítulo nos introduciremos en el apartado práctico de esta novedosa forma de alimentar al motor diésel.